yo primero le abandone y deje vía libre a su corazón. Así de curioso e imprevisible será su camino. Y hacer juntos y hacernos cosquillas, despertar a su lado sin el menor rubor, me decían, ¿quieres morir de amor? Si así fuera mi futuro, qué maravilla. Finalmente, sé que Dios con este hombre me bendijo, pues no existe mujer que en su sano juicio ignore la inmensidad de amor y beneficio que brinde el ser sublime y amado Hijo. O sea, se lo digo, y por eso que pongo ahí la imagen de ella con Luis y conmigo. Y ellos, los alumnos de los delegados, pues son recontra rápidos, pues. Y agarra a ellos, me dice, ya le hemos consultado ya al decano, ha dicho que si usted está de acuerdo no hay ningún problema, era un constitucionalista, Herrera Paulsen. Ah, ya pues acepté, vinieron los otros, inclusive vinieron los de la noche, también querían que les enseñe. A un pedido de ese tipo, por más de que para mí sea un gran problema, en el fondo era halagador, ¿no? De que tengan confianza en que yo les enseñaba. Y me decía, ¿no? Me dice, pichado, he tenido alumnos mis alumnos conocidos, pues está el hijo del mejor especialista en Derecho Municipal del Perú, del doctor Marco Tulio Gutiérrez, Wellington, mi alumno. El abogado de Alan García, el Erasmo Reina, que ha sido viceministro, también ha sido mi alumno, un excelente alumno, ¿no? Yo mismo me lo decían. Yo tenía el caso, te comentaba hace un rato, el nieto del general Artola, que tenía un apellido medio judío paterno, pero Artola me llamó la atención. Le digo, ¿tú eres familia? Sí, me dijo. Y el muchacho me decía, doctor, yo solamente vengo a su clase, nada más a la universidad, esto no me interesa, solamente me interesa su clase. Y eso me lo han dicho varios alumnos. Tenía un alumno que era piloto de la Fuerza Aérea, que en un accidente se fracturó el brazo. Y él, me acuerdo que estuvo con licencia por salud varios meses y se puso a estudiar Derecho. Me dijo lo mismo. Doctor, a mí solamente me interesa venir a su clase. Me decía, pues el resto no, yo me retiro. Y siempre me invitaba, quería que vaya a su club de la Fuerza Aérea, que parece que quedaba por ahí cerca. En ese tiempo la Facultad de Derecho de la San Martín quedaba en Javier Prado, donde ahora queda maestría. Vamos, un día lo invito. Ya le digo, cualquier día vamos juntos para conversar, ¿no? Entonces les agradaba mi clase. Yo era muy sociable. Tan es así de que siempre me invitaban a sus fiestas. Y yo decía, pero yo no puedo estar yendo a fiesta de alumnos. Entonces los del Centro Federal me decían, doctor, por favor, vaya, usted tiene mucho carisma, mucha ascendencia con los alumnos. Y nosotros le hemos dicho que usted es nuestro amigo. Si va a las reuniones esas, eso nos ayuda a nosotros para que nos ratifiquen como dirigente del Centro Federal. Entonces era así, bueno, le digo, pues ya iba, pues, inclusive iba con mi pareja, la actual madre de mis hijas menores. Inclusive me acuerdo que muchos le preguntaban, ¿tú de qué salón eres? Pensaban que era alumna de la universidad. Tú eres de la D, ¿no? No, diferencia de edades. Sí. No, decía. Y hemos hablado de un joven desorientado, como docente, y Cortesía de Bruja, muy interesante este libro. ¿De qué se trata más o menos? Yo he tenido como abogado, cuando uno de mis primeros casos he tenido casos muy, muy mediáticos, ¿no? Yo fui abogado de la bruja Rosa Chun, la que le leía las cartas y la mano le leía a Fujimori y a Laura Bozo. Pero también fui abogado de, ¿cómo se llama de Lalo Centenaro, de Eduardo Centenaro, que es los que tomaron rehenes en la carceleta del Palacio de Justicia y luego en el Sexto, donde los mataron a toditos. Pero ellos tuvieron casos atroces. Recuerdo que un día yo bajaba al sótano del Palacio de Justicia donde quedaba la carceleta y yo le digo, él me dice, ¿no? Me dice, ya no vengas, me dijo, porque va a haber lanchada y estamos desesperados. ¿Qué es lanchada? Lanchada, le dicen los presos, quedó cuando habían traslados a la isla del Frontón. Ya. Entonces cuando los iban a trasladar, los más peligrosos, los que tenían más problemas difíciles, decían va a haber lanchada. Y eso ya quedó como un calificativo, siempre que va a haber traslados, ellos le decían lanchada. Ya. Entonces a ellos, a los relativamente que eran los conocidos, los más peligrosos que estaban preventivamente, yo le pongo en la novela la prisión preventiva,
en el sótano del Palacio de Justicia, les habían dicho que los iban a mandar a la cárcel de Puno y del Cerro del Pasco. Entonces, como la mayoría son fumones y tienen tuberculosis cavernaria, para ellos era pena de muerte, pues todos eran tísicos, tuberculosos, entonces irse a Puno o a Cerro del Pasco era la muerte, pues ahí se morían. Entonces ellos estaban desesperados. En eso me dice, mejor ya no vengas porque te vas a comprometer, vamos a hacer en cualquier momento una tontería. Entonces yo estaba en el locutorio, me salgo. Y mientras yo que estaba saliendo, porque hay una reja para llegar a las escaleras para subir, mientras yo quería salir, entra un capitán de policía de la Guardia Republicana, se había tomado unos tragos en Azángaro, estaba todo mareado, y con la correa de su pistola, ¿no? El cinturón y su cartuchera la tenía como a la mitad del muslo, como un pistolero del oeste. Yeah. Entonces justo en ese momento mi cliente salía y lo ve que está borracho, y la pistola que le colgaba, entonces lo agarra del cuello y le quita la pistola. Y toma el rehén. Y hace que abran la reja y salen los más peligrosos, eran como 10, y se amotinan ahí en el tópico. Y toman rehenes, hay una enfermera, una psicóloga, varias personas. Yo agarré y me salí, dije, me estoy comprometiendo acá. Entonces me retiré, no me acerqué ahí hasta 2-3 días. Hay una película de eso, ¿no? No, después del otro. Hay como 2-3, al tercer día, como no solucionaba nada, yo me acerco y hablo con el fiscal de turno, que era Benjamín Badueño Yance, que había sido uno de mis jurados, fue mi profesor. Y me conocía muy bien, ¿no? Yo le digo, no, mire, le digo, yo lo conozco a él, no, yo no vengo más que abogado, estoy defendiendo a un conocido, le digo, su cuñada es una argentina que vive a la espalda de mi casa, su hermano Pedro lo conozco, al otro Miguel, le digo, conozco a su familia, le digo. Más que como abogado, yo lo vengo como un amigo que lo conozco ahí del barrio de La Victoria. El ministro que estaba de justicia me votó, no, dijo, abogados que vienen a buscar publicidad, que esto, que el otro. Pero me dijo, mira, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces el fiscal, en contra de lo que dijo el ministro, me autorizó que entre. Pero yo sabía que Lalo era muy corto de vista y el que tenía la pistola era Lalo. Entonces yo me acerqué pegado a la pared y le dije, Lalo, soy yo, tu abogado, que esto, que el otro. Ah, ya, me dijo. Y yo me acerqué discretamente y llegué hasta ahí donde estaba él. Adentro estaban todos los rehenes, ¿no? Ya tenían 2-3 días sin dormir, pues con las pastillas mismas de la enfermería de ahí que tomaban pastillas para no dormir. Entonces, mira, le digo, Lalo, ya he hablado con el fiscal y le he explicado las razones. Ustedes no es que se quieren escapar, lo que ustedes no quieren que los trasladen a la sierra porque se van a morir. Ya le he dicho y lo he entendido bien él. Van a firmar un acta de que no va a haber traslado y ustedes lo van a llevar al cesto. Pero tienen que develar el motín y dejar en libertad acá a las personas que la están secuestrando. Prácticamente es un secuestro. Él me dijo, déjeme hablar con mis causas, decía, por los tipos que estaban comprometidos con él, porque yo solo no puedo decidir, somos 10. Ah, ya está bien, le digo, ya habla, yo le voy a decir. Entonces cuando salí le di el mensaje al fiscal de turno, a Benjamín Madueño, le digo, ya he hablado con él, van a conversar, pero por lo que yo veo ya si se va a cumplir eso de que no va a haber traslado, excelente, ya con eso ya van a entregar. Yo me retiré y me fui caminando al estudio donde yo trabajaba, y cuando llegué ya por las noticias escuché que ya se había develado el motín, que habían firmado un acta, lo que yo le había dicho y había conversado con el fiscal, y los iban a trasladar sin ninguna medida restrictiva, los iban a trasladar al cesto, que estaba cerca. Efectivamente lo trasladan y yo siempre lo iba a ver a él. Yo lo iba a ver para ver su asunto, su captura, sus juicios que tenía pendiente varios. Entonces cuando voy ahí una semana antes de Semana Santa, dentro de la misma Semana Santa, pero comenzando la semana, él igualito me dice, como la vez pasada, ya no venga, me dice. ¿Por qué? Le digo. No, me dice, porque va a haber igualito, ahora sí va a ser fuga, me dijo. Así. Y me dice, ¿quién crees que es el que está ahí? Sabía, pues, un pantallón de televisión, recién televisión a colores. Y salían unos monumentos de mujer bien perfumada, el perfume francés. Boca loca. Y un chato, lo primero que yo dije, pues esa es una oficina que está al lado del locutorio.
adaptado para que entre una mujer así, tremendo mujerón y un pantallón a colores que era una novedad increíble. Le dije, ¿ese será Mosca Loca? No, me dijo, es su doble. ¿Cómo que es su doble? No, me dice, es un borracho que es igualito a él y le han dicho que tome su lugar. Un guarapero, me dijo. Ay, ahí me contó toda la historia, pues, que le habían ofrecido, porque cuando hay el develamiento Mosca Loca ya había comprado las pistolas, había comprado balas para que haya un amotinamiento más organizado. Por eso que curiosamente ese día no estaba el director del penal, no estaba el alcalde, no había ninguna autoridad del penal. Y agarra efectivamente, pues toman rehenes, que fue salvaje, porque a uno lo prendieron vivo, le tiraron queroseno y lo prendieron fuego, a otro le meten un balazo en la barriga que se ve que se infla como un globo la camisa cuando lo traspasa del otro lado. Lalo le hizo un montón de huecos en la pierna a un empleado que se quiso escapar y lo sujetó de la pierna. Pero ese sí de la película, ¿no? Eso ha pasado a la película, de eso han hecho películas. Porque pusieron cámara al frente del Sexto, que era el Colegio Guadalupe, y en vivo lo televisaban todo. A mí me decía un cliente que era americano, un norteamericano, me dice, oye, me dice que en vivo y en directo todo se ha pasado, parecía cine, me dice. Siempre le digo, cuando él se enteró, ¿no? Era un cliente mío que era un gigante norteamericano. Y hubo el develamiento. Lo más curioso es que lo mataron y la fiscal de turno era mi amiga, muy amiga mía, la doctora Virginia Alcalde Pineda. Y yo cuando estuve en Nueva York, a mí me dijeron, Mosca Loca no ha muerto ahí, me dice, ha muerto otro, él está en Brasil. Y una alumna mía era su sobrina. Yo le digo, oye, a mí me han dicho que tu tío no ha muerto ahí, una alumna abogada ya. Puede ser, me dijo, porque mi tía, o sea, la supuesta viuda de Mosca Loca, todos los meses va y viene a Brasil. Pero dije, puede ser. Al otro sé que le habían ofrecido una casa, a ese borracho le dijeron que, pero ya sabía que cuando hay el problema, él tenía que morir. Pero hasta ahora no se sabe eso de si realmente murió o no murió Mosca Loca. Eso es lo que yo le digo a mi amiga, la que era la fiscal. Le digo, Vicky, a mí me han dicho que él no ha muerto ahí. Yo tengo varias personas que, inclusive del extranjero, que dicen que lo conocen, que él está en Brasil. Mira, me dijo, y yo, cuando he sido abogada, nunca lo he asesorado. Cuando he sido fiscal, nunca lo he investigado. Yo he entrado cuando había el develamiento del motín y estaban todos muertos, todos tirados. Entraron los de homicidio, me tomaron huella, todos me trajeron, mire doctora, este es fulano de tal, este es Lalo Centenaro, este es el otro, este es Mosca Loca, porque Mosca Loca le sacaron la cabeza estaba por un lado y el cuerpo estaba por otro lado. Se supone que ahí medio también que se desfiguran un poco, ¿no? Claro. Me alcanzaron las huellas digitales, me dijeron que él, pero yo no lo conozco, me dijo, yo no puedo, bueno, se dispone el levantamiento del cuerpo de quien en vida fue Guillermo Cárdenas Dávila, yo no sé quién será, yo no lo conozco, no es mi amigo, no es nada. Ella certificó algo que no le consta. Lo más curioso es que Lalo se ve que inclusive ella me dice, oye, me dijo, por culpa de tu cliente me ha caído palo a mí. ¿Cómo que palo? Porque él sale en calzoncillo en el develamiento y medio que se confunden y piensan que era un rehén que se había escapado. Entonces, como no tenían a dónde ponerlo, lo meten al patrullero de la fiscal de turno. Estando en el patrullero pasa un empleado del INPE, porque lo había acuchillado la pierna a un empleado del INPE, y un empleado del INPE que era de su barrio, que vivía a la vuelta de su casa, lo reconoce, porque también fueron a apoyar los empleados del INPE, porque habían rehenes que eran trabajadores del INPE. Dice, mira, en el carro de la doctora está el ¿cómo se llama el Lalo? Entonces han venido un grupo de empleados del INPE y lo han agarrado, lo han sacado a la fuerza, pero agarrado a punta de palo, que hasta le ha caído palo a la fiscal. Eso me cuesta esto. Yo le digo, pero tú ¿qué hiciste? No, yo dispuse que lo manden a la carceleta, que era lo más próximo, porque ya estaba fuera del penal. Pero cuando he entrado me dice, yo lo he visto muerto. Pero si tú has ordenado que se lo lleven, ¿cómo aparece muerto dentro del cesto? Ay, la verdad que yo no sé por dónde lo han metido, pero yo ordené que se lo lleven a otro lado, porque por él, como te repito, me dice, me ha caído palo. Pero adentro yo he visto su cadáver. Pero le digo, ¿tú lo has visto entero? ¿Cómo entero? O sea, su cara, todo su cuerpo. Sí, me dijo, estaba, por eso que lo he reconocido, me dijo, pues yo sabía por
la televisión que era tu cliente. Ah, ya le digo. Porque cuando lo han velado, no tenía ojos. Y la hermana tuvo que ponerle un pañuelo así como una especie de los piratas del Caribe, así que le tapaban así todo para que no se vea tan desagradable. Y la mandíbula la tenía por la nuca. Entonces han tenido que ese fue una vez, mi amigo una vez que le enderezó la mandíbula y se la puso adelante. O sea, aparentemente le han sacado con bayoneta, le han sacado los ojos y le han metido un culatazo que le han volteado la mandíbula, pero hasta el lado de atrás. ¿Y él cuál era su alias de él? Lalo. Lalo le decía. Era Eduardo Centenaro Fernández, era él. Ya, Eduardo Centenaro. Eduardo Centenaro, él vivía en Huánuco y Raimondi. No, estaba casi en la esquina de Huánuco con Misti, con la espalda de Grau. Él vivía ahí. ¿Y qué crees que hace para que un ser humano opte por ese camino? Tú has tenido la oportunidad de conocerlos y de conocerlos como clientes, pero también, entre comillas, como personas, ¿no? Claro, del barrio. Y son realmente gente ruin, vil, sin corazón. ¿Esos o no? ¿Esa persona? Mira, por eso cuando yo hablaba con así tipos recontra peligrosos, les gusta mucho las hazañas, la épica. Les encantaba que les hable mucho de mitología griega, de Héctor, de Aquiles, de Ajax Telamón y todos los héroes de la mitología griega, ¿no? Claro. El problema es el cumplimiento. Nietzsche dice, la mejor manera de no hacer el mal es siendo feliz. Algo así dice el Nietzsche, yo lo utilizo en algunas conferencias. O sea, una persona que tenga... ¿Quién es una persona feliz? Lo que dice nuestra Constitución. El personaje más violento, el más cruel, el más despiadado, como de estos que me ha tocado a mí defender en algunos casos, dice, tiene derecho a la educación, a la salud y a un trabajo honorable. Una persona que tenga un trabajo aceptable para poder solventar las necesidades de su vida, que tenga buena salud y que tenga educación, es una persona que no va a hacer daño, al menos su posibilidad de hacer daño van a ser mínimas. Yo pregunto, esos tipos que han cometido hechos feroces, todo, ¿saben por qué? Porque desde chicos lo han pasado todo eso, ellos mismos han sido víctimas, o sea, se han desarrollado en un ambiente recontra hostil donde el más destacado es el más malo, el más peleador, el más chavetero, o sea, los falsos ídolos de esos barrios. ¿A quién admiran? Yo hablo con mis alumnos, me acuerdo mucho que un día yo era auxiliar de educación en 5º año de secundaria y mucho conversaba porque los muchachos cuando tenían hora libre o faltaba algún profesor venían a buscarme, señor Wilson, por favor, tenemos hora libre, ha faltado tal profesor, tenemos 2 horas libres, para que yo vaya y agarraba el periódico del día y como quien entrenaba mis clases de oratoria, comenzábamos a hablar de algún tema y yo siempre tenía rollo para desarrollar. Me acuerdo que una vez vienen y me dicen, un chico Altamirano, hasta me acuerdo de su apellido. Dice, señor Wilson, en el barrio de Evi ha llegado el perro rabioso, el perro Rubén, que era un tipo pero de los más avesados, ¿no? Que como era tan peligroso, creo que lo ubicaron no sé dónde, pero en una casa, y tenía granadas de guerra. Entonces ellos ya, la policía le metía balas de metralleta para que lo agarren de rebote, porque el Toto tampoco no se asomaba, sino tirarla por la ventana. Entonces le meten una ráfaga de balas, que las balas en rebote se den vuelta, y una le agarra cuando él justo estaba para tirar la granada, y la granada le cae en su regazo casi, y le vuela todos sus propios genitales, y así es como él muere, con su propia granada. Y agarra estaba prófugo de Frontón, creo que era famoso su hermano, que se fugaba nadando, decían, del Frontón. Eran con cámaras de tractor que las inflaban solamente para que mantenga peso, y así se escapaba del Frontón. Y agarra y me dice, ha estado en el barrio de Eddie Bustamante. De Eddie decían ellos. Eddie era un chico que ha sido mi alumno, que ahora es abogado, es un abogado muy destacado. Eddie Bustamante, que vivía en Renovación, en La Victoria.
Entonces yo le digo, hasta, como comentario me decían, no, sorprendido, hasta porque ellos más admiran a esas personas. Claro, son sus referentes. Claro. Y yo le digo, ¿cuál? El perro Rubén. Seguro, le digo, estaba con botas rojas y con casaca de cuero roja. ¿Y cómo sabe usted? Y le digo, porque ese cuando se escapa me va a buscar y me iba a buscar así igualito, le digo. Entonces fueron a decirle a este chico Bustamante, oye, el señor Wilson también lo conoce al perro rabioso, le decía a la prensa, el perro Rubén. Y se me acerca el muchacho un moreno, que era ese abogado, como que un gran abogado. Me dice, señor Wilson, ¿usted lo conoce a Rubén? Claro, le digo, conozco a él, a su hermano, le digo, cuando yo iba a llevar ayuda de víveres, ellos me recibían. Y le gustaba mucho conversar conmigo justamente por la épica, ¿no? Le encantaba que le hable de la mitología griega, de todos los héroes mitológicos, ¿no? De los griegos. Y sí le digo, cuando se escapa alguna vez se me ha venido, pero yo no puedo hablar mucho con él porque compromete, le digo. Y he conocido, no, sino toda persona es rescatable, entre ellos mismos, por ejemplo, entre familias se ayudan. Por ejemplo, hay mucho abuso con ciertos internos, pero por supuesto los que no tienen familia, ¿no? En los penales, siempre hay ese problema de la ayuda, ¿no? De proteger a la gente de su barrio, ¿no? A los que no son de su barrio, bueno, no les interesa y lo dejan a su suerte o a lo que les pase. Cualquier persona puede ser rescatable. Mira al padre Lancier. Yo tenía muy buena relación con el padre Lancier, que era el padre de los penales. Yo en mi novela que estoy sacando le pongo el santo. Los presos lo adoraban, porque era como el obispo del caso de Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Claro. Que se deja robar y él después recupera eso y se lo devuelve cuando se vuelve un empresario exitoso, ¿no? Muy querido Hubert Lancier, ¿no? Por la gente, sí. Él en su libro tiene Los dientes del dragón. A mí varias veces me ha pasado sus discursos. José Luis, a ver, cuéntame de qué narras en De Furcia a Beata. Yo soy socio del Club Social Miraflores, que está frente al Arco Mar. Y en una oportunidad justamente había un ex magistrado, el doctor Willy Alvarado, que era abogado de mi editor, de Boris Romero, ¿Ya? Que es el dueño de Editorial Brasa, ¿no? Y él así conversando y en unas copas me cuenta que un día le dice su secretario que la mujer de un colombiano lo estaba esperando ya largo rato. Entonces agarra y le dice, hazle entrar, que pase. Y él estaba totalmente concentrado en la lectura de un expediente, un caso muy delicado, y no se percata que la mujer ya había entrado. La mujer entró, se sentó, y seguía concentrado porque parece que era un caso bastante complicado, y se olvidó de la mujer. De pronto dice que siente como una especie de sombra frente a él, algo oscuro, y el choque tremendo de esas, como en el caso que te comenté de Mosca Loca, ¿no? De una mujer que tiene esos perfumes tipo Coco Chanel, que son perfumes muy intensos y fuertes, ¿no? Entonces siente la fuerza de la fragancia y levanta ligeramente la mirada, y lo que era oscuro era una mujer hermosa, muy guapa, alta ella, que estaba todo con un abrigo de bisón negro. Hay bisón blanco, hay bisón negro, hay de diferentes colores, depende de... Entonces levanta la mirada y se queda un poco sorprendido de la belleza de la mujer. Ella se da cuenta, abre su abrigo y estaba desnuda. Algo así como Cleopatra cuando se presenta frente a Julio César, ¿no? Que le obsequia una alfombra y cuando la desenrosca, que decía que él tenía que verla solo en su habitación y ella estaba ahí desnuda, ¿no? Cleopatra, ¿no? Algo parecido está. Y el tipo se queda sorprendido de la mujer, era la esposa del colombiano, que el colombiano mismo la mandó, que era un gran narcotraficante, ha querido seducir, ¿no? Entonces yo digo, te tomo la idea para desarrollar eso, ¿no? Entonces hay desarrollo de Furcia. Que es prostituta. Claro, que es prostituta. Pero acá mucho hay pues de que la gente cree, no solamente en la gente humilde o golpeada, sino también cree en los muertos, ¿no? Entonces, la parte de Beata, ¿no? Entonces yo ya comienzo a desarrollar mi imaginación y la pongo como la mujer que mientras estaba ahí, saco varias ideas, ¿no?
una del famoso caso de un X, no quiero mencionar nombre, del dueño de una aerolínea que le estaba yendo muy bien y que la hermana administraba todo mientras él estuvo perseguido por la justicia con orden de captura, y después cuando le levantan la orden de captura, él reasume el manejo de la aerolínea y la hermana quería que regalaba pasajes, que manejaba miles de soles de la empresa, pasa a ser nadie y le reclama, ¿no? Claro. Entonces, tú has administrado acá cuando yo no estaba, pero yo ya estoy acá, así que tú estás de más. Entonces, fue desleal. Y un día me encuentro yo con el secretario y digo, ¿qué tanto hablas con la hermana del famoso narco, el dueño de esa empresa? No, me dice, me está dando las pruebas para fregarlo a su hermano de venganza. Entonces de ahí yo saco la idea de que esta mujer hermosa que va con un abrigo de piel y muy perfumada, seduce al juez, pero no para que le dé libertad. Beneficios, sino más bien para que lo mantenga preso. Claro, para que lo mantenga preso. Él no se da cuenta, ¿no? Y lo seduce, y ahí desarrolla esa parte, ¿no? Que dice, él dice, pero no sé, después de haber tenido su encuentro sexual con él, dice, pero la verdad que no sé, el caso de su esposo está un poco mal. Entonces ella lo aclara, ¿no? Usted no ha leído nada, usted no sabe nada. Yo no quiero que salga, yo quiero que se quede, porque si sale él, ¿qué va a hacer de mí? Ya no voy a poder tener ni siquiera para irme a un salón de belleza, mucho menos para ayudar a mi familia, que ella se prostituye por ayudar a su familia, a su padre enfermo, tuberculoso, por la cárcel, a su madre, a su hermana y que ya tenía una hija, ¿no? Entonces recién él se da cuenta, mi personaje, que era un juez que lo estaba seduciendo, pero para que lo perjudique. Pero dice, no, pues, si le procede, le concedo, y si no procede, no le concedo. Ya le habían denegado 2 veces, las 2 veces que ella había seducido a los jueces. Ese es de Furcia Beata. Y él honrando a nuestras glorias y algo más, eso ya es poesía. Algunos, y a los artículos que yo he publicado en mi Facebook. Hay varios artículos ahí interesantes, sobre todo el caso de Valeriano López, ¿no? Que yo tuve oportunidad de hablar con él y luego de tomar unas copas con él. La pregunta del millón, le digo, Valeriano, le digo, ¿qué hay de cierto eso de que tú prendías cigarrillo con billetes de $100? Y el tipo me contó llorando, ¿no? Me dijo, estamos tomando más de 4 horas, ¿tú me has visto fumar un cigarrillo? Me dijo. No, yo jamás he fumado, me dijo. ¿Qué pasa? Que el tipo había jugado en el Dorado colombiano, donde se ganaba mucho dinero, y viene acá al Perú y se toma unos tragos con sus amigos, pero los amigos de siempre, que son los que abundan cuando uno tiene plata. Y ya en copas, la clásica, ¿no? Vamos a buscar mujeres. ¿Y dónde era el sitio más exclusivo de buscar mujeres? En esa época, creo que hasta ahora existe, era el Embassy, en la Plaza San Martín. Entonces van, pero Valeriano no quería curiosos. Entonces le dice al maître, pues es una cosa que ya no dejes entrar a nadie, yo voy a pagar todo. Entonces llega un periodista de la prensa que quedaba en esa época, creo, en el Jirón de la Unión, que acostumbraba a ir ahí. Entonces el tipo quiere entrar y no lo dejan entrar. Y dice, pero reclama, ¿no? Dice, ¿cómo uno me va a dejar? Si yo siempre vengo todos los días, ¿cómo no me van a dejar entrar? No se puede. A ver, llámelo al maître. Lo conocía, era un periodista conocido, ¿no? Entonces lo llaman al maître. Y dice, ¿y qué pasa? Dice que no hay atención. Si yo estoy escuchando la música, el bullicio de la música, ¿por qué no me quieren dejar? No, le dice, ha entrado Valeriano con sus amigos. Sí, dice, pero él ocupará pues una mesa o un sector, ¿no? No, ese ha ocupado todo. Solo para él, sus amigos y la vedette, pues, las bailarinas que estaban ahí. Dice, pero que él cubre todos los gastos, todo el consumo de lo que sería de todo el local. Ese quema la plata, dice le dice el maître, pero le dice quema la plata metafóricamente, claro, ¿no? O sea, figurativamente. Gasta mucho, claro. No que prendía cigarrillos. Entonces al día siguiente ese periodista, de picón, de fastidiado porque no lo dejaron entrar, pone Valeriano va a tomar con sus amigos al Embassy y prende los cigarrillos con billetes de $100. Entonces me dice, llorando me lo dijo, te lo juro, y él lloraba, dice, me insultan hasta ahora cuando me ven en su desgracia, tuvo que regresar a su casma natal
y le gritaba a la gente, eso te pasa por haber prendido cigarrillos con billetes, ahora fíjate. Y lo insultaban de que su miseria, y yo, ¿cuándo he prendido todo por culpa de ese periodista que no lo dejaron entrar? Qué interesante. Pibe, 2 preguntas para finalizar. La primera es, ¿qué nuevo libro vas a publicar? Yo estoy trabajando, en realidad mis libros era una trilogía. Un joven desorientado, cortesía de Bruja, de ahí seguía la novela que continuaba, era Sin rostro y sin conciencia, donde yo narro toda la problemática que pasan los jueces los jueces sin rostro, que le decía, ¿no? Que en el fondo pues era una farsa, ¿no? Porque como era sin rostro nunca sabía, y a veces yo tenía que ir y convocaban, integraban con un juez laboral o un juez civil, que ellos se morían de miedo y nunca querían participar. Y tenía que ir solo. Pero cuando yo comencé a desarrollar esa novela, vi que por ahí habían capítulos que podían tener vida independiente. Ahí es donde yo saco de Pursia Beata. Incluso tengo una que es le pongo, acá lo menciono como el pajarraco, no, lo menciono como Cascarita, que era mi amigo Ramón, que era uno de la corte, que es un tipo gracioso, ¿no? Y ese yo lo pensaba también hacer como una novela independiente, pero ya lo he dejado ahí. O sea, mi próxima novela, que ya la tengo trabajando bastante, solamente estoy incorporando. O sea, he hecho mi esqueleto de novela y le comienzo a agregar el brazo, el dedo, la pierna, lo voy enriqueciendo. Pero la historia matriz ya la tengo. Ese lo estoy esperando mandarlo a un concurso internacional para ver si tengo suerte. Estaba pensando mandarlo al Paguara o no sé, algún otro premio, algún concurso internacional. Tengo plazo hasta noviembre. Lo tengo bastante avanzado, solamente tengo que corregir algunas cosas e incorporarle algunas. Por ejemplo, ahí tengo la famosa Ulisa de Acosta Ojeda, que le ponen Mao cuando investigaban a un tipo que yo jugué que era un folclorista. Y le hablaban de discos de Miglietti y de Citarrosa. Y yo digo, ¿cómo voy a jugar a ese si yo tengo esos mismos discos? O sea, yo conozco ese autor. Es más, yo he conocido a Atahualpa Yupanqui por intermedio de mi padre, que era muy amigo de él. Cuando vino a Perú le dijeron, ¿no? ¿Usted tendrá algún amigo peruano? Sí, dijo el maestro Wilson, dijo, si lo ubican. O sea, que los buscaron y los ubicaron, eran grandes amigos, hablaban en quechua. Claro. Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entonces yo en esa novela pienso, si Dios quiere tener suerte, tengo bastantes cosas que comentar, y donde hablo pues del famoso Mao, no era Mao Zedong. Era Manuel Acosta Ojeda. El seudónimo de Manuel Acosta Ojeda. Y yo le digo, yo más bien conozco canción súper subversiva, que el mono, como le decían, se la obsequia a Sendero, donde finaliza pues, los famosos versos finales que yo te comenté el otro día, ¿no? Sí. Perdóname, patroncito, si está frío mi puñal, es que estoy apuradito, me falta otro gamonal, ¿no? O sea que sacarle la cabeza a todos, ¿no? Esa es una bastante fuerte, ¿no? Y eso más bien no figuraba entre las cosas más fuertes, ¿no? Y eso yo lo conocía como en mis experiencias de abogado, de viajar y conocer a gente del criollismo y gente que cantaba música. Por ejemplo, yo iba a la Peña de los Guantinos, pucha que era hermoso, ¿no? Un cliente mío se moría por llevarme al Club de los Guantinos, ahí por la avenida Tacna, y cantaban con un sentimiento unas canciones que uno sentía envidia de no saber, sin entender nada, porque no entendía el quechua, pero cantaban con un sentimiento que verdaderamente era conmovedor, ¿no? Una música muy hermosa, era la música. Sí, hermoso. Y finalmente, ¿por qué te dicen pibe? Por lo que nací en Argentina. Dentro de todas mis experiencias, yo vine a la edad de 9, 10 años creo que era. Cuando yo vine a Perú, a mí me trajo mi primo Juan Centauro, el famoso periodista hípico. Y yo prácticamente 1 año y medio yo fui huérfano. Ya. Porque mis padres no vinieron tan rápido como podían, vinieron al año y medio. Ya. Y yo, ahí es donde comienza mi peripecia, ¿no? De ser un chico extranjero sin padres. Porque mi tío tenía su trabajo, su mujer su trabajo, y yo prácticamente era solo. Y es donde me hago amigo de gente del barrio, de La Victoria. Algunos estudiaban, otros no estudiaban, la mayoría eran vagos. Y yo, ahí es donde me comienzo a esa edad
tan precoz, ¿no? A relacionarme con gente que no hacía nada, e inclusive hasta con gente mal vivir siendo un mocoso, ¿no? Y por mi dejo de hablar, mira, un pibito, un pibito, un pibito, y ahí me dicen pibe. Ah, desde ahí te dicen De ahí, pibe. porque sabían que yo había nacido por el hablar, ¿no? Mira, habla como argentino. No, le digo, soy argentino, y vení. Qué bueno. Bueno, nos queda pendiente hablar de música, hablar de deporte también, que tú has destacado como pimponista, aunque el que se conoce como pimponista es tu hermano Mario, ¿no? Es que yo abandoné, yo dejé, él siguió jugando, él era mi hermano menor. Y Juan también jugaba, ¿no? Juan Huirte también También, jugaba. pero más deportivo, rompecara le decían en la federación, en la puerta 10A del Estadio Nacional, donde está el gimnasio de ping-pong. Mm. Incluso yo tengo ahí una poesía de orgullo arequipeño. Ah, sí, sí, le he leído, le he compartido en el Facebook. Y eso es porque a mí, como una persona argentina, yo identificaba mucho con los arequipeños, que acá les gastan bromas y cosas por el estilo, así como me las gastaban a mí por haber nacido en Argentina. Y yo decía, pero después descubrí que no era ojeriza ni animadversión, al contrario, era admiración, Claro. sino que lo disimulan con chistes que nos sacan a los argentinos, a los arequipeños, de que todo el otro, pero en el fondo hay una admiración oculta que les falta sinceridad para decirla, ¿no? Yo tengo un amigo que es argentino y es un amigo de toda la vida y él me dice, me molesta, ¿no? Porque como yo soy arequipeño, me dice, che, nosotros somos iguales. Me dice, por el orgullo que se siente, ¿no? Hay bastante de eso. Y lo que sí yo no he descubierto porque es objetivo, ¿no? Y creo que lo menciono en mi poesía. No hay persona más orgullosa en el Perú de su tierra natal que un arequipeño. Es cierto. Tú no vas a escuchar a un loretano, a un ancashino, piurano, huancaíno que hable con tanto orgullo de su tierra y con tanto amor, con tanto sentimiento que un arequipeño. Eso No es hay, cierto, no eso hay. es cierto, eso es cierto. Y bueno, y tu papá pues le compuso uno de los grandes himnos a Arequipa, como es el Montonero arequipeño, música de él, y la letra de un arequipeño, que era Enrique Portugal Paredes, ¿no? Claro. Un tema bellísimo. Nos toca en algún momento hablar de eso. Gracias. Por favor. Qué buena está la fiesta. Ahora, Cholita, aprieta. Adentro. Castígala. Quisiera verte siempre buena y amorosa, como siempre mujer, tierna y bondadosa. No quiero que esta vida tan dulce y amena cubra con sus alas el negro vendaval. Quisiera verte siempre cerca de mis ojos.